Hola, muy buenas tardes. Esto es De Todo Menos de Eso en su capítulo número 18 que le vamos a dedicar nada más y nada menos que a el chisme. Y para eso hemos invitado al escritor esmeraldeño, pero dice que es guayaquileño, pero más esmeraldeño, Edgar Alan García. Voy a leer rápidamente su biografía. No hice yo la biografía, sino que cogí un copy-paste porque estaba tan bien narrada que creo que les va a fascinar lo que les voy a leer. Edgar Alan García nació una calurosa mañana de diciembre de 1958 en Guayaquil. Se nacionalizó esmeraldeño bajo la consigna de los esmeraldeños nacemos donde nos da la gana. Y vive en Quito desde hace 4 décadas. Hombre polifacético. Ha sido guionista y productor de televisión, guía de turismo, bailarín profesional, libretista y actor de radio, viceministro de Cultura, vendedor de seguros de vida, profesor secundario universitario, masajista, estudiante de sociología, egresado de psicología transpersonal y terapeuta bioenergético, conferencista, además de poeta, narrador, ensayista y novelista. Esto es De Todo Menos Eso. Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Perdidamente enamorado del amor, maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo. Edgar, gracias por estar aquí. Gracias. Se dice que el cerebro disfruta al escuchar un chisme, ya que se estimula creando e imaginando historias. Cuando chismeamos, nuestro cerebro libera neurotransmisores de placer, como la dopamina. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿El chisme está metido en tu profesión, en tu vida, en tu forma de ser? El chisme está metido en la vida de todos nosotros desde los albores de la humanidad. Acuérdate de ese tiempo en que alrededor de una fogata se presentaba el más anciano de la tribu para contarles algunas historias que eran mitad inventadas y mitad reales, ¿no? Y toda la población los miraban con admiración, boquiabiertos, y gracias a esos cuentos, a esas narraciones que tenían mucho que ver con la energía que le ponía cada contador. Entonces iban haciendo las historias de los pueblos y las identidades de los pueblos. De eso acá no ha variado nada. O sea, nos encantan que nos cuenten cosas. Es decir, nosotros somos personajes que amamos la narración porque somos en sí mismo una narración. Efectivamente, la dopamina, las endorfinas, las serotoninas, la oxitocina, todo eso se despierta en y sobre todo los endocannabinoides, porque los endocannabinoides no solamente están en la cannabis, sino que la tenemos una adentro, y esa se excita cuando escuchamos una historia en donde hay buenos y malos, donde hay algo interesante que se sale de la normalidad. Shakira está embarazada nuevamente. El padre es del señor Michelena. Bestia, cuánta dopamina, cuánto placer, compañero. Pero eso ya no es chisme, eso ya... Eso es un chiste, ya no es un chisme. Es matemáticamente imposible, hermano. Si ahora cualquiera le va a dar una mucha al chanta del Papa, yo, ¿por qué no he de creer que le va a dar una mucha a la hermosa Shakira? Perdón nomás, humildemente. Esta vez, como muy pocas, o creo que es la primera, De Todo Menos de Eso tiene a 2 esmeraldeños en la mesa. Tenemos a nuestra Black Mama, esmeraldeña de nacimiento, y acá tenemos un esmeraldeño de corazón. Bravo. Los esmeraldeños son chismosos, mi querida Black. El bochinche en mi ciudad anda a caballo, anda en bicicleta, anda en patines, anda por todos lados, justamente como decía Alan. Es bastante chistoso escuchar una frase que se repite mucho en Esmeraldas, no me gusta el bochinche, pero me entretiene. Es algo que se repite mucho. Entonces, yo creo muchísimo en el bochinche también, como en la reivindicación de la información dentro del grupo de gente.
porque como ya sabemos, a veces la información que nos dan los medios o la información que nos da quien recibe la información de fuera, no es lo mismo que nosotros vamos a entender viviéndolo adentro de la tierra. Una cosa es todo lo que se dice de Esmeraldas de alrededor, y otra cosa es caminar en Esmeraldas y ver qué es lo que está pasando. Entonces el bochinche, uno es el que se da, pero otro es el que se vive. ¿Tú afirmas esta afirmación? Sí, o sea, la verdad oficial que imponen los medios de comunicación y los historiadores y todo eso es, digamos, una verdad hasta cierto punto estereotipada y generalizada. Pero la cotidianidad del día a día es el que realmente te sumerge en esa mare magnum de energías, de dichos y de contradichos, de chismes que tienen más de invento que de otra cosa. Y de quien se da el lujo de juzgar también, porque esa es una de las particularidades. Es que esa es la maravilla del chisme, porque, a ver, yo creo que hay mucha gente que tiene ciertos vicios o cierta oscuridad interior, hay algo que no funciona o hay deseos que están allí represados. Y entonces hay un tipo que desea a su vecina y tiene estos pensamientos locos, ¿no?, con ella, y de pronto le cuentan que alguien se acostó con la vecina. No, pues, entonces, ante ese hecho, entre comillas, resulta que yo soy un santo, pues. O sea, Claro. mis pensamientos pecaminosos, entre comillas, No llegaron hasta allá. no son nada, pues, al lado de este, porque este sí lo hizo, ¿no? Este sí lo hizo. Y entonces, esta vecina pasa a ser ya no la virgen deseada, la mujer impoluta, deseada en el sueño, sino la prostituta, porque tuvo... Ahí es cuando le entra la cizaña, al bochinche. Exactamente. Entonces esta desgraciada, mientras yo la soñaba, se acostaba con otro. Teniendo marido. ¿No? Pero hay una cosa, ¿sabes? Black, hay una cosa. En el chisme, tú te proteges, ¿no? Porque dices, ni sabes, Alvarito, me chismearon. Que estos manes han sido los que se llevaban las cosas, loco. Y como que le atribuyes, amor, por si acá. O sea, el chisme está a la defensiva. Alguien me contó. Oí por ahí, loco. Un pajarito, me dice. En el taxi, el taxista le ha conocido al Zapata. Oye, lo que dice de ese Zapata, se me cayó el Zapata. Cuando el agua Justamente, suena... hablando de este tema del Zapata, yo a Jaime le conozco un montón de tiempo, conversamos, tenemos muchísimas cosas en común, pero hay una cosa donde Jaime se puede volver loco, y es cuando yo le comienzo con un chisme. Y sabías No que esto soporta el chisme. no soporta. Correcto. O sea, y me cambia de tema y se pone bravo y me dice, no, pero por favor, o sea, deja del chisme, ¿no? Entonces el chisme suele pretender enfrentar o predisponer, ¿no? O sea, nos enfrenta, ¿no? Contra alguien, a veces simplemente algo negativo que se murmura de alguien. ¿Te molesta el chisme, Jaime? O sea, todos sabemos que hay una realidad. Esa realidad existe y uno, como tú decías, Alan, o sea, uno se puede, digamos, distorsionarla, cambiarla, rellenarla, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno no conoce. Es decir, cuando alguien quiere transmitir o hacer daño a alguien, un envidioso, cualquier cosa, quiere hacer daño a alguien, pero no sabe todo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va primero a lanzar la noticia, cualquiera que él quiera, para hacer daño, pero además la va a rellenar con un poco de creatividad. Entonces, la va a aumentar y esto se va a ir repartiendo hasta llegar, digamos, al objetivo del que envió el chisme, que es hacer daño a alguien. Es que es súper interesante lo que decía Edgar, porque claro, ¿no? Las historias que tú oías de niño, lo lindo era la versión corregida y aumentada. O sea, como de fogata en fogata o de contador en contador, iba la misma historia enriqueciéndose. En esa parte tan linda que citaste vos, querido. Mira, las historias tienen un hechizo especial porque es una lucha entre buenos y malos. Uh-huh. Es decir, las mitologías, las religiones, todas nos han convencido de que el mundo es una lucha entre buenos y malos. No hay puntos intermedios. Entonces, en el chisme hay alguien que hizo algo malo, hay alguien maldito.
Hay alguien que no tiene perdón de Dios, ¿no? El indefendible, claro, o la claro, indefendible. es un hijo de su madre, ¿no? Pero al otro lado hay una persona que ha sido perjudicada. Hay pueblos enteros que han sido perjudicados. Entonces, de pronto, ese atractivo que tiene estas historias en donde el bien y el mal se enfrentan, eso es lo que nos arrastra hacia la pasión o hacia la emoción de escuchar un chisme y de reproducir el chisme. Cuando encontramos que el otro ha sido mucho peor que nosotros, entonces sentimos un alivio inmediato, ¿no? Ya no somos tan malos, nosotros solo pretendíamos algo, nosotros solo matamos a uno, pero este mató a 10. ¿No? Entonces, hay dos elementos, y esto, según la comunicación moderna, es necesario decirlo, esta información la ha obtenido a través de inteligencia artificial, es bueno para que la gente sepa cuál es el origen. Hay dos elementos importantes que se tomen en cuenta para que un chisme sea exitoso. Tiene que ser de una persona que sea conocida, o puede ser un hecho que sea verosímil. Si no es conocido, es inverosímil, por ejemplo, al Pedro Pérez yo no le conozco y le abdujo un ovni, ese no es un chisme que prospera. Este se quedó ahí. Pero si es el Pedro Pérez que fue atropellado por una santa que manejaba el Juanito, es absolutamente un chisme que volará como la pólvora, ¿no? Tengo una pregunta, Edgar. Chismear es hablar de una persona que no necesariamente tiene que estar presente, si no es pues chisme. es en ausencia. Tiene que ser en Claro. ausencia. Claro. Ahora la pregunta, Edgar, es, ¿el chisme necesariamente tiene que ser malo o también puede ser bueno? El chisme bueno no tiene noticia. buena prensa. Claro. Claro, el Claro, chisme bueno eso. es, te tengo una noticia. Claro, dices, bueno, lo tomo como una anécdota interesante. La En clásica, algún ¿no? momento Ni tal sabe, vez la cite ni cuando sabe. el personaje haya muerto y entonces en su funeral voy a hablar de esta historia maravillosa que le ayudó a tal o cual persona, pero lo otro, o sea, el veneno vende. Por eso las noticias, ¿no? Venden porque dicen good news, no news. Ajá. Es decir, buenas noticias no son noticias. Ese es el problema. Que lastimosamente también eso nos arrastra hacia un estado de crispación permanente, de neurosis social, ¿no? Porque solamente estamos pendientes de las noticias malas y no hay noticias buenas. Y cuando las hay, pues las pasamos por alto porque en realidad no nos llegan, no existen. Jaime, ¿existió en tu vida, me imagino, algún chisme que te hirió sobre ti, algún chisme que te hirió sobre otros, que te jodió un poco la autoestima? No, yo no creo, pero depende. Lo que estamos hablando es, hay esos chismes, digamos, que son sociales, que son políticos. Hay los chismes familiares, por ejemplo, la suegra, la nuera, es decir, ese tipo de pequeñas, digamos, rencillas que a veces se resuelven a través de un chisme, supuestamente para la persona que está afectada, supuestamente. Entonces yo creo que los chismes que son, alguien decía por ahí que un chismoso es una caricatura de un asesino, es decir, trata de matarlo, alguien que, o sea, hay gente que llega a asesinar personas, pero hay gente que no puede asesinar personas, entonces lo hace a través de un chisme y va a destruir la vida de una persona a través de un chisme, inventándolo o a través de alguna pequeña información. Y si no es verdad, lo va a hacer creer que es una verdad. Entonces dejo para la mesa, empezando por el doctor Edgar. ¿El chisme es una calumnia? El ¿Viene de chisme calumnia? Sí, sí creo. Por favor, Edgar. tiene un componente de calumnia. Tiene un componente. Ahora, varía, depende del chisme. Okay. Puede ser que el 50 o el 80 o el 90% sean realidad. Pero hay un 20% que es como el plus que le pone el chismoso El picante. para hacerlo mucho más exactamente, El daño al teléfono. mucho más apasionante. Y ya. Podríamos establecer aquí, porque somos unos expertos en materia del chisme, ciertas categorías, ¿no? En la categoría A está el chisme, digamos, más inocente, ¿no? Juanito andaba por la calle caminando y llevaba una chaqueta roja en la mano. Esa es el clase A, es muy normal. La clase B ya le pone un poco de picante, ¿no?
porque es el mismo Juanito que caminaba por la El calle, mismo Juanito. pero tenía un maletín presumiblemente lleno de dinero. Y el chisme, el que ya le quiere hundir definitivamente a Juanito, es el mismo Juanito caminando por la calle con un cuchillo sangrante, ¿no? Entonces Claro, sí tiene no sus era una niveles. camiseta roja, era una camiseta sangrando. Exactamente. Se Manchada están de sangre. poniendo violentos. La No, pero primera mira, frase de la mesa. yo tengo una cosa que decir, o sea, también midiéndolo como que de la manera más simple posible. Yo siento que hay una manera serrana de recibir el bochinche y hay una manera costeña de recibir el bochinche. No es por ser regionalista, pero, por ejemplo, en mi tierra es muy común que si es que hay un bochinche, una va a descubrir cuál es el meollo del bochinche. A ver, ¿usted qué es que dijo? ¿Y dónde es que me metí? ¿Dónde era que yo estaba? En cambio, no sé si puedo, está bien o mal decirlo, pero siento que en la sierra es un poco más curuchupa la cuestión. Y es más del hablar por detrás y por detrás y por debajo y ni sé cómo. Y así he visto gente que ha perdido su trabajo, ha perdido familias y todo. Dicen que hay varios sentimientos de las personas que cuentan chismes. Dicen que al yo contarte un chisme, yo me engrandezco. Pero también, ¿Por qué? si yo te cuento un chisme, porque te da esta sensación de que tú eres superior, pues, ¿no? De que tú, y te estoy sacando la madre. Pero también el chisme, que tiene mucho que ver con lo que la Black dice, es que, de alguna manera, Edgar, el chisme podría reforzar nuestra comunicación con ciertas personas con los mismos intereses. Si yo te cuento un buen chisme, tú de pronto me integras a tu grupo social, se me hace más fácil ser amigo tuyo. ¿Tú crees que el chisme también puede jugar un factor de la autoestima también del que cuenta el chisme? Definitivamente el que cuenta el chisme pues lo hace porque quiere lucirse, porque quiere ser el centro de la atención del momento, de la reunión. Tengo la última, ¿no? ¿Cuál? La Z. Entonces, pero también si hay alguien que cuenta continuamente chismes de los demás y cuenta cosas a espaldas de los demás, comienza a convertirse en un personaje nefasto, en alguien del cual hay que desconfiar, porque así como te habla mal de otras personas, Vas vos y va a empieza hablar por mal vos. de ti a tus espaldas. Entonces, al final, quien no dosifica, digamos, los chismes, puede terminar siendo un personaje excluido o sentenciado incluso por el grupo. Porque además es un delito, ¿no? La calumnia, Claro, pero legalmente, digamos. sí, pero si alguien dice, no, a mí me contaron, entonces no vas al juicio. Y también hay una frase de súper lavatoria de manos y es, ¿y quién somos a la final para juzgar, no? Según los Una expertos, vez que le decapitan. Ya Claro. basta. Pero oye, ¿quién es? Y Qué a la buen final, apunte. cada uno. según los expertos en ciencia y psicología, mi querido Álvaro Samaniego, los chismes pueden ser negativos o positivos. Imagínate qué profundo lo que te estoy diciendo. Pero dicen que las principales razones para compartir un chisme suelen ser los celos, la envidia, la costumbre del enojo, la vergüenza o el interés. ¿Qué opinas de eso? Siempre hay un interés porque la información es poder. Pues. Esa es la cosa, la información es poder, entonces el chisme es un poder aumentado, o modificado o amañado, ¿no? Entonces, por eso seguramente al compa Zapata es que le molesta tanto, porque siempre hay un juego mañoso detrás del cuento este, ¿no? Y no, como no nos sucede que, como en Esmeraldas, en donde las cosas se van a resolver en una vereda, claramente nosotros probablemente nos vayamos a rezar un poco para ver si la cosa se compone por ese método. Pero sí, siempre habrá el chisme, siempre tiene una intención, porque siempre el manejar la información como poder tiene una intención. Esa intención evidentemente puede ser mala, pero como dice Edgar Allan, jamás prosperará decir, oye, te cuento un chisme. Black Mama es un encanto. Eso se quedará sí. labrado en piedra, pero no será un chisme. A ver, señorita Black Mama, no suscribo los estereotipos. La lengua de fuete o la lengua de gato hay en todo lado y los objetivos son los mismos. Mermar, pasar malicia. Ni sabes que el Miche se ha volcado. Y uno está durmiendo en un Transesmeraldas, hermano. O sea, y es como para suscitar. O sea, vos dices, el Miche se ha volcado. Entonces, el Jaime, que es mi pana, va a llamar a mi hermano. Oye, loco, tu hermano se ha volcado yendo a Esmeraldas. Aunque está muerto. Y empieza una construcción muy perversa. Y eso no es costa, sierra ni nada, es patrimonio de la humanidad como Quito. Mira que yo me he muerto ya varias veces, yo en Collioure. Yo llegué, entre varias veces que he ido, yo llego a un pueblo ahí en Francia
y voy y golpeo la puerta de una señora que yo conocía. Y sale y me mira y empieza a llorar. Y empieza a llorar y me dice, o sea, era un fantasma, ¿no? Aparecido. Para ella, yo estaba muerto. Después fui en todo el pueblo a saludar a la gente y es porque se corrió un chisme de que me había muerto. Y todo el pueblo ya me daba por muerto. Entonces fue una Pero emoción. cuenta bien, ¿por qué te habías muerto? Claro. Ahí sí te quedas, ¿no? Chumado. ¿Cómo No, en realidad es un mexicano. A mí me chismearon que fue chumado. No, es un mexicano que vio la noticia de un pintor Zapata que falleció. Y él pensó que fui yo y él vivía en este pueblo. Entre uno de los numerosos tenaz. Zoom que había hecho con el Jaime, me acuerdo que estaba por pintar un mural muy grande para la Universidad Andina, donde él tenía que recrear a Manuel Espejo y todo lo que rodeaba en esa época, ¿no? Entonces había poca información de Manuel Espejo. Yo hice un documental de ella y fue muy duro porque no existen libros. Se sabe mucho de su hermano Eugenio, de su esposo Mejía Lequerica, pero de Manuela, y por ser mujer y de esa época, era terrible. ¿Qué tanto de los chismes que te contaron funcionaron para que tú puedas crear esta obra maestra que tienes ahí en lienzo? Sobre todo este cuadro, yo lo recreé, digamos, más bien a partir de un imaginario colectivo, porque todos tenemos una idea de espejo y además a través de un retrato que ni siquiera era real. Espejo lo hicieron, el retrato famoso que conocemos de Villacrés, está hecho 100 años después. Y esta es la imagen que tenemos. Yo más bien me guié por el nombre Espejo, porque además es muy bonito, como un reflejo nuestro. Entonces yo me guiaba más bien por tratar de recuperar ese imaginario colectivo que tenemos de lo que es Eugenio Espejo, el mestizaje, ¿no? Pero, por ejemplo, la ropa, los vestuarios que pudo haber usado las personas. Sí, pero bueno, el chisme no tiene nada que ver con eso. No. Tiene que Mira, tengo un chisme. Pero es un chisme histórico. Gabriel García Moreno era hijo de un pobretón español que llegó a Guayaquil y se casó con una gran señora. Pero igual ese dinero no alcanzaba para sus ambiciones. Y entonces llegó a Quito y conquistó a una de las hermanas Ascasubi, a Rosita Ascasubi, que era la más fea de todas, ¿no? Está feo que diga fea, pero la menos agraciada. En la belleza más silvestre. Sí. Todas las hermanas Ascasubi eran bastante poco agraciadas, pero esta era la peor. Y además tenía como 15 o más años que Gabriel García Moreno. Igual se casó. Los Ascasubi estaban podridos en plata. Y secundaron toda la campaña política de Gabriel García Moreno. Bueno, un día Rosita de Ascasubi tenía que tomar láudano porque tenía ciertos dolores en el cuerpo y parece que a Gabriel García Moreno se le pasó la dosis y se murió su esposa. Bochinche. Tremendo bochinche. Imagínense, pero eso no fue todo. Un mes más tarde se casó con la prima más lanuda todavía, más linajuda y más platuda que su anterior esposa, con la sobrina joven, muy joven y muy bonita, de Rosita de Ascasubi. Entonces, inmediatamente el pueblo quiteño conectó una cosa con otra. Pero como se trataba del señor presidente, entonces, digamos, todo esto tenía un tono sottovoce, ¿no? O sea, no se decía en voz alta, era el comentario, el chisme por debajo. Nunca se supo si realmente a Gabriel García Moreno se le pasó la dosis por accidente o fue deliberado. Se le pasó la dosis conscientemente. O fue deliberado, nunca se supo. Nunca se supo si tenía unos amores anteriores a la muerte de su esposa con la prima de su esposa. Nunca se supo. Pero ya, el andamiaje estaba creado para que ese chisme pues fuera bomba. Lastimosamente con el tiempo ese chisme se ha desvanecido, pero lo traigo de regreso acá. Claro, ya no sale ni en la posta, ¿no? Es simpático porque la palabra chisme
tiene un origen el origen anterior buena significa del esa, latín dinos. o del griego, significa Griego. cisma. Es un rompimiento. Rompimiento, sí. Es una escisión, una separación. Y es porque el chisme de alguna manera rompe la comunicación oficial, los términos oficiales en los que se comunican las cosas, ¿no? Y por eso es que los antropólogos dicen que existen dos razones, dos beneficios que se obtiene con esto. El primero es motivar una inclinación que puede ser política, de tan complicado como una motivación, una elección, y tan poco complicado como predisponer a unos primos. O también tiene una utilidad más grande de posicionar el mayor respeto de la persona que cuenta el chisme. Sobre todo si ese chisme es muy creíble y no hay quien lo desmienta, mejora su reputación. Esta persona tiene gran información, ¿no? Entonces ese par de cosas en antropología se juega bastante para nombrar este chisme, que es este rompimiento en general. Pero también para afianzar una ideología, por ejemplo. Es decir, en la medida en que el chisme de alguna manera concluya en que es mejor comportarse así y no de esta manera, votar así y no de esta manera, ser consecuente con esto y no con lo otro. Es decir, eso, imagínate en el caso del padre Almeida, ¿no? El famoso caso de la leyenda del padre Almeida. El padre Almeida llega a Quito, de España, se llama Manuel de Almeida, con una afición, que era tocar la guitarra. Una afición que la cultivaba en secreto, digamos, o entre los suyos. Pero enseguida corrió el chisme de que el padre Almeida tocaba la guitarra. Y como tocaba la guitarra, seguramente tenía aficiones satánicas, digamos. Tenía ciertos deseos protervos, ciertas lujurias escondidas, cierto deseo de farra, de divertimento prohibido. Y poco a poco fue creciendo la ola de que el padre Almeida era un disoluto, cuando en realidad era todo lo contrario, un tipo muy confiable, muy sereno, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que se logró con esta historia de que el padre Almeida finalmente, así dice la leyenda, cuando caminaba por una calle quiteña, de pronto se encuentra con un ataúd y unos seres oscuros que llevaban el ataúd? Se cae el ataúd y el padre Almeida, curioso, mira quién está ahí y se ve a él mismo. Dice, esta es la muerte que te espera por disoluto. Claro, entonces, no tienes que extremar las cosas, no tienes que beber, no tienes que salir a farrear de noche, no tienes que buscar mujeres de vida airada, no, tienes que estar tranquilo en tu casa, en tu convento. O sea, de esa manera se afianza esta ideología conservadora de tener siempre rechazo a ese tipo de divertimentos. Pero es que tiene implícitas reglas morales también. Exactamente. Que me parece muy interesante también hasta qué punto se crean redes de chismes, ¿no? Y que son, digamos, casi permitidos. Por ejemplo, el cura en cada confesión. Imagínate todas las confesiones que habrá escuchado, y deben haber habido curas que seguramente eran chismosos también, o que aprovechaban la situación de conocer secretos de las personas para manipular, para aprovechar también de esto. Como puede ser un psicólogo, ¿no es cierto? Puede ser un psicólogo que también escucha muchos secretos que también pueden ser utilizados de distinta manera, o como hablábamos también los adivinos que llegan a adivinar. Supuestamente alguien busca el futuro y cuenta cosas demasiadamente, y este adivino después crea una red de espionaje casi a partir de informaciones. Y eso, por ejemplo, ¿hasta qué punto el chisme entra dentro de esto? Y circulan un montón de chismes también. Pero, Jaime querido, ahí están los trolls, loco. Claro. O sea, es que también... pones billete, te compras 15 pelados, y mañana está devastada la reputación de una persona, de un club de fútbol, pero de una bailarina. No hace falta los trolls, ¿sabes por qué? Porque hemos ¿Cómo llegado a que un no? punto, y eso de entrar en otra conversación, que es la comunicación es digital. la parte moderna, Es la que versión tú quieres- actual del chisme son los jodidos trolls, hermano. El tema es que Con tú solo $500, hermano. oyes con lo que estás de acuerdo.
Ese es el gran problema y no te paras a ver si es que puede ser otra cosa real con la que no estás de acuerdo. Entonces, si te dicen que yo, que soy tu enemigo personal, estoy haciendo una cosa mala, tú lo vas a creer porque me odias. Ahí queda todo. Eso Pero quiere es lo decir, mismo, es lo Edgar, mismo. que el chisme de pronto está escondido de otras formas, de otras maneras ahora. Sí, o sea, lo que pasa es que hay muchos lenguajes. Hay lenguajes corporales, lenguajes gestuales. Hay silencios que dicen muchísimo. Como este. Y a propósito de lo que decía Jaime, no solo que tal cura o tal otro es chismoso, no. La Iglesia Católica instituyó el hecho de que la confesión, ¿no?, se llevara a cabo como un hecho de cumplimiento de lo establecido, precisamente para tener información de primera mano de todas las cosas que sucedían entre los reyes, entre la aristocracia, y saber exactamente quién, dónde, cuándo y por qué. ¿De qué pata ¿no? cojea? O sea, era una actitud política. Es poder político. La información es poder político. Exactamente, era una actitud política la que tenía la Iglesia Católica, y gracias a esa información reservada para cardenales y papas, entonces logró mover las fichas antes de que se muevan las fichas que estaban moviéndose de antemano. Entonces, ¿cuánta gente habrá sido chantajeada? Y quemada, y Claro, apedreada. exactamente. Y en Precisamente Cuba, por loco, eso. toda esa serie de oidores que tenías, con quién te echabas el polvo, con quién bailabas. Lo mismo, pana, vea, que no es hermano de terminación de un costeño, ni de un paisano, ni de un migrante, ni de un... Se ha quedado en ni mi de un comentario, andino. mi querido Esteban. Se No, ha quedado no, ahí es que- agarrado. no, Eso es que bochinche. olvídate. Las leyendas que hay respecto a cómo te escuchan y cómo llevan el chisme para que después te fusilen a veces. Es la misma vaina que la Iglesia Católica escuchando la confesión de Don Nico y sus infidelidades para después manipularlo a Nico. Así de simple, así que al empate calceta. Aquí no me venga. A leer la información para preparar medio este podcast, descubrí que la Iglesia Católica detesta el chisme, ¿no? En la Biblia hay un montón de cosas que no quiero ni hablar. Pero, Black, Pero es tú tienes una canción dedicada a este tema, pero le dices del bochinche. ¿El bochinche es chisme? ¿Cómo es esto? Explícanos y a ver cómo es que suena esto. el bochinche obviamente sí es del chisme, pero el bochinche también es del jolgorio, es la algarabía, es lo que se arma cuando uno está en una fiesta. Entonces hay varias maneras de entender e interpretar el bochinche. Yo escribí el bochinche en específico Wow. porque como digna representante esmeraldeña me Y he del visto bochinche. me he visto no solo afectada, pero también favorecida algunas veces por las lenguas sueltas de la gente, porque no se habla de quien no está haciendo nada. Claro que sí. Básicamente. Escuchemos pues Bonito. entonces cómo suena ese bochinche, mi querida Black Mama. Hay un condimento de sazón en el barrio que a toda la gente la tiene hablando. Es de ese cuento diario que yo a ti te cuento. Ya no se sabe qué es verdad ni qué es lo opuesto. Nadie sabe en realidad por qué se ha dado. Toda la gente se entretiene hablando. Solo se sabe que hasta le tienen pasión. Y es que tú sabes que el bochinche te hablo yo y grito ¡ay! Pero ¿qué va a pasar? Si es que la lengua se vuelve a soltar, mejor vamos a bailar. Suelta la cadera con mi cumbia que va a sonar. El otro día pasaba por mi casa la hija de doña Amanda. Venía de la playa con unas amigas y otra vecina decía que venía de vender un poco de pierna allá a la vuelta de la casa de doña Petra, pero nadie en realidad sabe lo que pasó. Toco madera pa' que no me caiga encima y grito ¡ay! Pero ¿qué va a pasar? Si es que
Hay gente que le encanta andar hablando de la gente, pero en realidad hay gente que no tiene por qué seguir diciendo nada de ninguna gente. Here. Oh. Así que ponte pila con lo que yo a ti te digo. Vive tu vida y no la de tus amigos. 11 al 12 con la vieja bochinchera. Machaca tanto el cuento que hasta la boca le apesta. Siga caminando y no haga caso de los cuentos. Que si el perro ladra es porque avanza el juego. Mira para adelante y no le des chance a pararte. Porque tú sabes que el bochinche está que arde y grito. ¡Ay! Pero ¿qué va a pasar? Si es que la lengua se vuelve a soltar. Mejor vamos a bailar. Suelta la cadera con mi cumbia que va a sonar. Muchísimas gracias. Espectacular, Black Mama. El bochinche, esto fue compuesto por Black Mama para De Todo Menos de Eso. Mi querido Edgar Allan, nuestro super invitado. Eso es bochinche, ¿no? Muy bien, Black. La palabra hebrea traducida chisme en el Antiguo Testamento se define como el que revela secretos, el que anda como chismoso o propagando escándalos. Edgar, tú en tu múltiple biografía que leí al inicio de este programa, entre todas estas cualidades que tienes, ¿has aprovechado el chisme para poder contar tus novelas o poder difundir ciertos chismes que te apasionaban en tu imaginario? Bueno, esta historia que acabo de contar sobre Gabriel García Moreno, lo convertí en un cuento. Es un cuento en el que alguien revela en primera persona que su abuela fue abandonada por Gabriel García Moreno y que la abuela lo maldijo. Y por eso Gabriel García Moreno no pudo tener hijos. Pero aprovecho para contar esta historia del Láudano y de la prima y de todo esto, ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, me pareció que era un buen recurso. Y como es literatura y es ficción, pues me paso, digamos, por el puente de la literatura para no caer en el chisme bajo. Entonces, las leyendas, por ejemplo, las leyendas del Ecuador, también tienen un componente de chisme. Uno de mis libros más vendidos y comentados y clásico en realidad a estas alturas se llama Leyendas del Ecuador. Entonces ahí cuento la historia de Cantuña. Cantuña también era considerado un tipo que había vendido el alma al diablo para ganarse unos cuantos centavos extra de los franciscanos y al final se arrepiente, Dios le permite tomar un adoquín y escribir: el que ponga este adoquín en su lugar reconocerá que Dios está por encima de él, y lo deja en un rincón. Entonces cuando el demonio va a poner el último adoquín para llevarse el alma de Cantuña, él lee esto y tiembla de furia porque no puede poner el adoquín y el alma de Cantuña se salva. Eso es lo que dice la leyenda. Pero en realidad lo que pasaba era que Cantuña era el hijo de un aristócrata quiteño, indígena quiteño, que cuando salió huyendo Rumiñahue, él se fue atrás, pero este muchacho era muy pequeño y fue acogido y prácticamente adoptado por un señor llamado Hernando de Sancho o algo así. Y cuando este señor quiebra, él le dice: no te preocupes, yo sé dónde hay un tesoro. Y le da una parte y le dice: ya me imagino dónde sacaste esto. Cuando muere este señor, Cantuña comienza a repartir todo ese dinero, todo ese tesoro que tenía escondido, pero la gente comenzó a hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué hace este indígena con tanto dinero? ¿No? Aquí parece que hay un pacto con el diablo o alguna cosa, porque ¿de dónde? Entonces dice, él ya los veía venir contra él. Entonces habla con los franciscanos. Los franciscanos le apoyan en su historia y es él el que crea la leyenda
¿no? Donde él le vende el alma al diablo y toda la cosa. Entonces se salva. Pero fíjate cómo ya el chisme, la maledicencia de entonces, ya comenzaba a comérselo vivo. Y el tipo muy hábilmente pues sale del entrampamiento en el que estaba para poder poner las cosas a su favor. Y eso es parte ya de la identidad de Quito y quizás del Ecuador, la historia de Cantuña, ¿no? Que es un Y crack, yo les cuento Cantuña. un chisme de Edgar Allan. Él escribió la letra del himno de la Escuela Politécnica Nacional, Sí. por si no me equivoco, para que usted vaya viendo Pero nada linda más que además de delegación. todo escribe himnos de Linda universidades, ¿no? delegación, hermano. Sí, sí, pero La por Politécnica supuesto. Nacional, mil respetos. Y chévere. yo llevo Felicitaciones, hermano. algunas cuento- décadas de Te cuento un periodista. chisme, Espérame un ratito, te cuento un termino. chisme que también estuvo en Japón, parece, ¿no? Que Sí, también estuvo por ahí. Uno de los chismes en mi bueno, dilatada carrera periodística, uno de los chismes típicos que siempre aparece, y aparece en todos los gobiernos, es la esposa del presidente poniéndole los cuernos, o con el guardaespaldas o con el chofer. En todos los gobiernos Aparece democráticos ha aparecido ese chisme. ¿De Menos dónde en el de sacan esos Rosalía choferes? Yo quiero Arteaga, saber. porque Por obvias razones. Ya le cuento a Black Mama. No, el no, teléfono. pero es que, a ver, solo una cosita con mi hermosa Black. El peligro del estereotipo es Sí. que generaliza y condena. Las de tal colegio son unas locas. Las de ese otro colegio son marihuaneros. Y así empiezas a depredar la imagen y reputación de un frente social, hermano. O sea que porque vas a un colegio público de señoritas ya eres tal señorita. Es una infamia. Entonces la generalización es terrible. Los del Aucas son unos así, los del Barcelona son así. Oye, de uno en uno, hermano, suave nomás, ¿no? Porque vivimos El una peligro experiencia de tribal. generalizar es ese. Sí, es ese. vivimos una experiencia tribal en donde nos adherimos a ciertas marcas, a ciertos... Imaginarios que están ahí sí, funcionando. a ciertos imaginarios, exactamente. Durísimo. Y entonces nosotros los de Barcelona contra nosotros los de Melec, contra nosotros los de esto, o sea, nosotros los Pérez, contra estos los Gijón, por favor. ¿No? Yo conozco historias de los Gijón que mejor Ni de chisme. no te cuento. Ni Son de unos chiste, peor de degenerados chisme. todos. No, así es, ¿ves? Claro, Y y empiezan. entonces resulta que esta familia contra esta familia, este partido político contra el otro partido político y este equipo de fútbol contra el otro y este país contra el otro país, porque los peruanos son todos invasores, desgraciados, traidores, Y ¿no lo es cierto? chistoso es que los peruanos, las últimas generaciones, ni siquiera tienen idea de que tuvieron guerra con nosotros. Claro. Claro, claro, bueno, eso Bueno, ya. yo quería contarles un poco, que yo chisme. viviendo tantos años, no, al contrario, mira, yo ya me he puesto medio cuadrado, así como viviendo tantos años en Francia, y ahí yo creo que las cosas son completamente distintas. Hay una especie de respeto al otro que crea, Maravilloso. que crea una, al contrario, crea una especie de, como ellos mismos dicen, nombrilismo. O sea, cada uno está preocupado de su ombligo y no del ombligo del de al lado. Entonces hace que la gente en realidad se separan tanto que viven una soledad o una cosa individual, cada uno, que el vecino de al lado, a nadie le interesa lo que está haciendo. Tanto así que si se muere, no, hasta que empieza a oler el cadáver, no se enteran que se murió. Entonces, son otro tipo de relaciones, son otro tipo, y al contrario, a veces un chisme puede salvar a un niño, por ejemplo, a niños que han sido depredados por pedófilos o cosas así, que han logrado, digamos, descubrir casos que nadie se entera y nadie se mete. La familia de al lado que tenían secuestradas a las hijas durante no sé cuántos años en el sótano, y que no las sacaban, y nadie se enteraba, nadie se entera. ese caso, claro. Entonces, otra señora que tiene enterrados en la misma casa, tiene 2 hijos, y tiene, no enterrados, sino en el refrigerador, varios fetos de varios partos que ni la familia se enteraba, ni el marido, ni los hijos, y comiendo y desayunando. Entonces, para que veas el otro lado, el otro extremo de lo que sería nuestra sociedad, digamos, chismosa, que ayuda a crear lazos también entre las personas. Sí, sí, Totalmente. Totalmente, muy bien traído a colación, porque vivimos una sociedad en donde cada vez somos más solipistas, somos más metidos dentro de nuestro metro cuadrado y somos incapaces de establecer un vínculo real con otras personas más allá de las redes sociales.
Porque en las redes sociales somos amiguísimos y somos divertidísimos y somos chismosísimos, pero en la cotidianidad nos estamos quedando en nuestro metro cuadrado, que es una vivencia enfermiza, ¿no? Enfermiza. Edgar, también el tema del chisme, aparte de que puede ser ofensivo o inofensivo, es una industria que puede mover a través de las redes, a través de todas estas plataformas digitales. A propósito de este COVID-19 que comenzó y hizo toda esta erupción brutal de las plataformas, en un negocio absolutamente lucrativo. ¿Tú crees que el chisme puede ser un negocio lucrativo a base de las fake news o de saber de tu vida personal? ¿Y eso está generando mucho dinero? Por supuesto. Es decir, las estrellas de cualquier lado, de Hollywood o de la literatura o del cine o lo que sea, llega un momento en que los vemos como semidioses, ¿no? Siempre con luces cenitales sobre sus cabezas. Estos semidioses en algún momento meten la pata, se equivocan, traicionan, y resulta que ese momento las redes sociales, los medios de comunicación se ceban con ¿no? Es como una venganza en el fondo. Este tipo que estaba por encima de nosotros, que tenía tanta publicidad, que tenía tanto buena prensa, resulta que no era lo que nosotros pensábamos. Y por lo tanto hay que caerle con todo, hay que arrastrarlo por el piso, como para demostrarnos que nosotros en el fondo, a pesar de que somos nadie, no somos peores que ellos, o ellos no son mejores que nosotros. Claro, o sea, todo esto viene desarrollándose con un concepto de nombre en específico, más o menos por los 2000 por ahí, que es la prensa rosa, que en específico trataba de humanizar, entre comillas, la vida de los artistas. Entonces lo que se dedicaba era averiguar, esta man modelo dio a luz y el papá no está respondiendo por el hijo. Entonces, que habían canales como, qué sé yo, el 5, el 2, que tenían reporteros en específico que se dedicaban a hincharles la vida a estos artistas. Les seguían de arriba abajo y ni sé cómo, pero eso era lo que uno veía hacia afuera. Para adentro todo estaba libretado. Hincharle las pelotas, como se dice en Argentina, ¿no? Más textualmente. Pero ahora, ¿cómo va evolucionando el chisme actual, no? Ahora coges tu teléfono celular, mensaje de WhatsApp. El mensaje dice: hola, yo tengo un primo que es alto oficial del Ministerio de Defensa Nacional. Por favor, oigan esto y distribuyan este mensaje antes de que borren porque nos están persiguiendo. Me ha confirmado que hay tanques del ejército peruano en la frontera que están llegando. Ya en Guayaquil ha habido saqueos de almacenes de víveres. Esta información es verídica, yo la acabo de confirmar. Y la gente comienza a distribuir esto y ya comienza a sentir miedo. Nadie sabe quién es la persona que habla, nadie sabe quién es el pariente del Ministerio de Defensa, nadie sabe que estamos en guerra con el Perú y nadie sabe que en Guayaquil se ha metido nadie a robar nada en los mercados, pero ya la gente lo da por hecho porque está en redes sociales. Y eso nos lleva a ese gran dato que conversábamos antes, la cantidad de información falsa que está ahorita viviendo, ¿no? Según UNICEF, para el año 2026, el 90% de la información generada por inteligencia artificial será falsa. ¿En qué creemos, mijitos? Dantesco. Diga usted. Mi querido Jaime Zapata, ¿cuál de los chismes te han impactado o crees que han cambiado a la sociedad de lo que tú tienes ahorita uso de razón? Bueno, como decía, políticamente hay un montón de chistes que se hacen en Francia, en todo lado, aquí en Ecuador, lo que decías, los presidentes, las mujeres con los edecanes y todas esas cosas que siempre se ha hablado. Y entonces... y la otra, por ejemplo, que Macron, hay esa cosa, hay varias teorías, ¿no?, sobre Macron, que además estaba casado con la profesora, que era mayor que él. Y yo pienso que cada grupo, digamos, opositor, siempre va a crear historias para destruir al otro. Y para ganar votos, en el caso de elecciones. Entonces yo podría contarte chismes, pero en realidad yo creo que yo soy más personaje de chisme. O sea, yo creo que me he hecho famoso. Me acuerdo de un periodista que vino, por ejemplo, un periodista venezolano que llegó acá, Víctor, que hace muchas entrevistas de arte, y él llegó con la idea de que yo era un creído, que era
O sea, él había oído a los demás pintores hablar de mí. Que eras un insoportable. Y la mayoría de pintores yo creo que hablan mal de mí. No sé por qué será, pero entonces eso me ha dado fama. ¿Y la envidia qué crees? Es que no se habla de quien no está haciendo nada, pues. Básicamente. ¿Qué chisme crees que nos ha cambiado como sociedad, Edgar, en los últimos 10 años, 5 años? Chisme. Yo creo que a propósito del COVID-19, comenzó con una historia estúpida de que se debía a una sopa de pangolín en China. Y ya sabemos que los chinos son cochinos, según la estrechez de nuestra sociedad. O sea, los chinos ya sabes cómo son, ¿no? Mentira. Que después que era una sopa de murciélago. Pues, estos chinos tienen costumbres rarísimas. Bochinche. ¿No? Bochinche. Y entonces de pronto todo el mundo convencido de que era el pangolín y después era el murciélago. Pero la verdad es que fue fabricado en un laboratorio y tuvo la intención de ser algo realmente altamente destructivo para la sociedad, para el mundo, ¿no? Pero yo creo que a partir de ese chisme todos comenzamos a entrar en pánico y la sociedad entera cambió radicalmente a un antes y un después de la pandemia. El miedo se generalizó de tal forma y la forma en que nos relacionábamos entre nosotros, ¿no? Cambió radicalmente. A partir de ese chisme, un chisme interesado, un chisme que tenía una raíz política, ¿no? Entonces nosotros terminamos como víctimas de un fenómeno que hasta ahora no pasa y todavía hay gente que está creyendo que va a haber otra pandemia y posiblemente así sea. Pero tal vez esta pandemia nos haya enseñado que que no todo se puede creer. Pero yo creo que aquí hay básicamente una profesión que está saliendo libre de esto, que es el periodismo. Los periodistas básicamente son unos chismosos que han elevado el chisme a una categoría de ciencia. Entonces, ahora el periodista ya no es chistoso, es bien informado. Y claro, maneja información privilegiada y todo lo que vemos. Pero ¿qué está haciendo en el fondo? Pues está buscando el chisme, ¿no? Está buscando esa noticia, la punta de un ovillo para de ahí sacar, ¿no? ¿Sí supiste lo que dijeron del presidente, de la mujer del presidente? Claro. Y se va a investigar y se da cuenta que el edecán terminó siendo el corrupto, no ha sido el amante, ¿no? Entonces, pero es la telenovela de todos los días, pues, claro, de decán a presidente. Yo creo que esa es la magia también de nuestra profesión. Mucho de lo que está pasando en esta mesa, no necesariamente de este tema, que es el chisme, en otros podcasts seguramente el chisme fue el 40% de lo que se discutió. Voy a hacerte una pregunta personal, ojalá que no te enojes, pero tengo que hacerla. No sea chisme. No sé, eso quiero saber. A mí me llegó el chisme de que tú te ibas a morir. ¿El chisme también te salvó de morirte, Edgar? No, el chisme no me salvó de morir. Había mucho de verdad en ese chisme. Es decir, yo estaba a las puertas de algo realmente inexorable. Y gracias a un montón de temas que ahorita no puedo abordar, yo prácticamente fui sacado de la tumba, ¿no? Hacia la vida. Fue un momento dramático, Y hasta ese momento yo estaba con la piel gris, con una actitud de moribundo. Y la gente, cuando me visitaba en el hospital, decía, bueno, creo que este es el último día de Edgar Allan. Y en un momento determinado pasó algo, ¿no?, dramático, y de pronto me volvió el color a la vida, digamos, al color a la cara, al cuerpo. Y las personas que entraron después de ese suceso dijeron, oye, pero este no es el Edgar Allan de ayer. Algo pasó.
y era que yo había regresado a la vida. Me habían dado 3 meses de vida, hace 1 año y medio. Y en este momento, aquí sigo. Entonces, fue un momento dramático, digo, pero el chisme tuvo realidad, o sea, hasta un momento, ¿no? Y después ya dejó de tener certeza porque los que me vieron dijeron, pero ¿y qué haces aquí? Pensábamos que estabas mucho peor. Claro que estaba peor. Estaba terriblemente mal. Muy bien, señores y señoras, ¿puedo ya terminar el programa? No, Jaime? yo solamente quiero saludar a Cantuña, que fue el único, no fue porteño ni nada, el único de Amingo que le vendió fuego al diablo. Le tumbó. Cantuña, de admiración. Dale, Cantu. Nos vemos el próximo viernes y muchas gracias por su presencia. Hasta luego, gracias.